hermanos, es un gran privilegio para mí estar con ustedes aquí esta noche. Es un privilegio también para mí estar en este lugar, un lugar que respeto tanto. Las enseñanzas que se encuentran acá, los hombres que trabajan acá, es un privilegio. También es un privilegio y un poco me asusta predicar con la presencia del hermano Tolopilo acá conmigo, porque yo he escuchado sus prédicas y de verdad quiero esconderme, sentarme para que él se levante y predique en mi lugar. Pero aquí estamos. Una cosa que es muy importante aprender es que no hay tal cosa como gran hombre de Dios. Todos nosotros somos hombres débiles, de un Dios grande y misericordioso. A veces quizás cuando predico en inglés, yo pienso, bueno, es mi idioma. Yo puedo hablar en inglés. Desde mi niñez hablé en inglés. Cuando hablo en español es muy difícil. Pero de verdad es siempre difícil predicar la palabra de Dios. Todo lo que tenemos que hacer en el ministerio, hermanos, es imposible. Quizás la verdad más importante que necesitamos aprender en el día de hoy es que el ministerio es imposible, que la vida cristiana es imposible. Y solo podemos lograr vivir la vida cristiana por medio de la sabiduría de Dios y por medio del poder de Dios. El poder de Dios que se manifiesta en la vida del cristiano por medio del Espíritu Santo. Aquí estoy ante ustedes, débil. Que Dios tenga misericordia y que Él use este hombre de una forma para bendecir su pueblo. Ahora, nosotros vamos a empezar viendo algunos textos muy importantes en las Escrituras para enseñarles un principio muy importante. Que para lograr cualquier cosa en la vida cristiana necesitamos una comprensión, un entendimiento más grande de quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué es el Evangelio. Hermanos, yo sé que, por lo menos creo que el título, el tema de esta conferencia es esclavo. ¿Cómo ser esclavo? Hermanos, el apóstol Pablo era esclavo. ¿Y por qué? Porque él tenía una doctrina muy bíblica. Porque él tenía una doctrina correcta acerca de la persona de Cristo, acerca de Dios, acerca de la obra de salvación que Dios logró a través de su Hijo. Si ustedes de verdad quieren ser esclavos, si ustedes de verdad quieren vivir la vida cristiana como deben vivir la cristiana, ustedes necesitan una visión más amplia de quién es Dios, quiénes son ustedes y qué ha hecho Dios a través del Evangelio. Yo les digo, a la medida que ustedes comprendan el Evangelio, ustedes van a poder someterse a Dios como esclavos. Vamos a empezar en el libro de Romanos. Enseñé este texto ayer en el seminario, pero ahora voy a enseñar este texto como una introducción. Pero como todas las prédicas, tú puedes tomar el mismo texto y sale una prédica diferente. Porque hay una necesidad diferente acá esta noche. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Ahora, primeramente, necesitamos ver algo muy importante en versículo 1. Pablo dice, así que, hermanos, os ruego. Mira, muchas veces los pastores, los predicadores predican, ¿no? Y su deseo es comunicar conocimiento, comunicar la verdad. Pero yo no estoy aquí simplemente para enseñarles algo nuevo. Yo no estoy aquí simplemente para ampliar su conocimiento. Yo estoy aquí para que ustedes cambien. Y no voy a simplemente enseñarles el evangelio o enseñarles una doctrina y no más. Yo voy a rogar que ustedes escuchen. Muchas veces, especialmente en el día de hoy, todos están buscando doctrina, quieren refinar su doctrina, quieren tener doctrina bíblica. Está bien, es lo que necesitamos, es el cimiento de la fe cristiana. Pero la vida cristiana es más que doctrina, es una vida transformada por la verdad que ha aprendido. Entonces, si ustedes vienen acá esta noche pensando, bueno, vamos a escuchar un predicador o vamos a aprender algo nuevo, no es la meta. La meta es que ustedes salgan de aquí y viven de una manera más conforme a la persona y voluntad de Cristo. Ahora, esta conferencia tiene que ver con el tema, ¿no? Como nosotros necesitamos ser esclavos de Cristo. Todos ustedes saben que debemos ser esclavos, siervos de Cristo. Lo saben. No es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos hacerlo y dónde encontramos la motivación para hacerlo? Muchos tienen conocimiento, pero ¿dónde está el poder para vivir, para aplicar el conocimiento que tenemos? Aquí en las Escrituras es donde vamos a encontrar la motivación y el poder. Ahora, Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mira lo que Pablo está pidiendo. Él no está pidiendo que nosotros simplemente demos diezmos a la iglesia. Él no está pidiendo que simplemente asistamos a la iglesia fielmente. Él no está pidiendo que nosotros demos nuestras casas a la obra misionera. Él está pidiendo de nosotros algo mucho más serio, mucho más profundo. Él está pidiendo de nosotros nuestra vida entera. Se puede decir que una parte de la santificación es crecer en nuestra capacidad de entregarnos más y más a Cristo. La capacidad de morir a nosotros mismos y nuestros planes y nuestras visiones. Morir a nosotros mismos y entregarnos a la persona y la voluntad de Dios en Cristo. Dios está pidiendo de ti, no una parte de ti. Él está pidiendo todo. Nuestra vida se define en el contexto de Cristo. Nuestra vida pertenece a Cristo. No tenemos nada fuera de Cristo. Y si de verdad vamos a andar con Él, más y más, cada día, cada año, tenemos que entregarnos a Él hasta que Él nos posea totalmente. Tu vida. Algo interesante acá, Él dice que presentéis vuestros cuerpos. La palabra, el verbo presentar, no significa que cada día debemos tomar una decisión de presentarnos a Cristo. No significa que debemos ir a la iglesia y cada domingo debemos rededicarnos a Cristo. Él está diciendo, una vez para siempre, necesitamos dejar de caminar entre dos opiniones. Una vez para siempre, nosotros debemos tomar la decisión de dejar el mundo atrás y vivir y entregar toda nuestra vida a Cristo.
Quizás muchos de ustedes tienen un pie en el reino de Dios, se puede decir, y un pie en el mundo. No se puede vivir así. No se puede seguir a Cristo así. Cristo no quiere una parte de nosotros. Él no quiere que nosotros seamos de doble opinión, de doble ánimo. Él no quiere. Él quiere un hombre totalmente entregado a Él. En las bienaventuranzas, Cristo dice, bienaventurados los puros de corazón, un corazón puro. Él no está diciendo básicamente, Él no está hablando de un corazón blanquito, o aún necesariamente santito. Él está hablando de un corazón con una sola lealtad. Un corazón entregado totalmente a Dios. Esta debe ser nuestra meta como hombres de Dios. De verdad, nosotros necesitamos estudiar la Biblia. Nosotros debemos estar con otros hombres que también tienen la misma meta, solamente para que podamos llegar a esta meta de ser hombres totalmente entregados, vendidos a Cristo. Él dice acá que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es interesante que él usa la palabra cuerpo acá. Muy interesante. Especialmente en el día de hoy, en la cultura en la cual nosotros vivimos. ¿Por qué es importante? En el día de hoy nosotros hemos hecho básicamente una separación entre lo que supuestamente sentimos en nuestro corazón y lo que hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, si vivimos un supuesto hermano andando en pecado, y si nosotros intentamos reprender al hermano, muchas veces él va a responder así: no debes juzgarme. Tú no puedes leer lo que está dentro de mi corazón. En mi corazón de corazones, yo amo a Dios igual como tú. Pero lo que él está diciendo no es bíblico. No es bíblico. ¿Por qué? El contenido de nuestro corazón se manifiesta por medio de nuestro cuerpo y lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Como a través de todas las escrituras, los hombres de Dios se conocen no por medio de sus palabras, por medio de sus frutos, por medio de sus actos, por medio de sus obras. Cristo no quiere simplemente, no quiere tomar control solamente de tu corazón. Él quiere tomar control de tu corazón y a la vez tu mente, tus oídos, tus ojos, tu boca, tus manos, tus pies. Él quiere tomar control de todo, de todo. ¿No es interesante la manera en que los evangélicos contemporáneos han redefinido el corazón? Es interesante, ¿no? El corazón es simplemente el lugar de las emociones. Con mis emociones yo amo a Cristo. Pero en la Biblia, el corazón es el centro de todo. El corazón es el centro donde la voluntad, las emociones, el intelecto y todo se controla. Es el centro de control. Y lo que la Biblia quiere que tú sepas es, si Dios tiene tu corazón, Él también va a tener tu intelecto. Él también va a tener tu voluntad. Él también va a tener tus emociones. No podemos divorciar los actos del corazón. Los actos manifiestan lo que está dentro del corazón. Lo que hacemos con el cuerpo demuestra lo que de verdad está dentro de nuestro corazón. Las enseñanzas de Jesucristo cuando Él estaba enfrentando a los fariseos, ¿qué dijo? ¿Cómo podemos discernir lo que está dentro del corazón? Por medio de lo que sale de la boca.
de la boca. Hermanos, si nosotros queremos ser esclavos, es un asunto de corazón. Y tenemos que cultivar la piedad en el corazón. Y si nuestro corazón está totalmente entregado a Cristo, entonces nosotros vamos a andar conforme a su voluntad. Ahora, Él está diciéndonos que debemos presentar nuestras vidas como sacrificios vivos. Él no puede pedir de nosotros ninguna cosa más grande. Es imposible. Él está pidiendo de ti. Él te está pidiendo todo. Ahora, ¿de dónde viene la motivación? ¿De dónde viene el poder de entregar todo lo que somos a Cristo? Porque tú sabes, como cuando empecé esta prédica, yo les dije, todos nosotros sabemos que debemos entregarnos a Dios totalmente, todos nosotros sabemos que debemos ser siervos y esclavos, pero el problema es, ¿de dónde viene la motivación? ¿De dónde viene el poder para vencer el mundo, para decir no al mundo y sí a Cristo? ¿De dónde viene el poder? Pablo nos enseña acá en este texto. Él dice en versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios. Ahí se encuentra el poder para vivir una vida entregada totalmente a Cristo. Entonces, ¿qué nos está enseñando? El hombre que comprende quién es Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios y especialmente el valor de Dios. El hombre que comprende muy bien quién es Dios y el hombre que comprende muy bien lo que él era antes de conocer a Dios. Y el hombre que comprende lo que Dios ha hecho por él a través de Cristo. Las misericordias que Dios le ha dado en Cristo. El hombre que comprende todo eso, él va a tener el poder de entregarse totalmente a Cristo. En el día de hoy, muchas veces como pastores y como predicadores, siempre estamos exhortando a los hermanos que deben hacer tal cosa. Vamos a tener problemas si un día un hermano se levanta y nos pregunta, ¿y cómo lo hago? Muchas veces estamos exhortando a todos, pero no les damos la información para que puedan hacer lo que exhortamos. Y el poder se encuentra en las misericordias de Dios. Ahora, en versículo 1, él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La preposición así que es extremadamente importante. ¿Por qué? Él nos ha dicho que la motivación de la vida cristiana son las misericordias de Dios. Y esta preposición está conectando capítulo 12 con los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. ¿Y qué encontramos en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos? Una descripción de las misericordias de Dios. En los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, básicamente Pablo tiene una sola meta: revelar nuestro pecado y condenarnos. Mostrarnos que en nosotros mismos y en nuestras obras nosotros no tenemos ninguna esperanza y la única cosa que nos espera es la condenación eterna. Él quiere quitarnos toda esperanza. Él quiere encarcelarnos, encerrarnos sin esperanza en la oscuridad. Es su deseo. Para que en capítulo 4, al final de capítulo 3, y capítulo 4, y capítulo 5,
Él puede mostrarnos las misericordias de Dios en la obra de Jesucristo. Y en capítulo 6 y capítulo 7 y capítulo 8, Él sigue mostrándonos las misericordias de Dios que se revelan en la vida cristiana. Y en capítulos 9, 10 y 11, Él está mostrándonos las misericordias de Dios como se manifiesta a través de la fidelidad de Dios hacia la nación de Israel. Entonces, después de trabajar tanto, después de escribir tanto, después de usar 11 capítulos para describir la grandeza de las misericordias de Dios hacia nosotros en la persona de Cristo, Pablo básicamente dice, ahora, basado en las misericordias de Dios que ahora ustedes comprenden, ustedes deben vivir como sacrificios vivos. A la medida que tú creces en tu conocimiento de quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti a través de Cristo, tú vas a crecer en tu entrega a Cristo. Algunos de ustedes son pastores. De verdad, ¿qué necesita la congregación? ¿Qué necesitan los hermanos en la congregación? ¿Exhortaciones? ¿Quizás reglas? Quizás puedes controlarles todos por medio de un montón de reglas legalistas. Quizás puedes manipularlos por medio de gritarles, por medio de asustarles. Quizás puedes moverles con tu personalidad o los programas que tienes en tu iglesia. Pero no es la obra de un pastor. No es la obra de un predicador. La obra de un predicador es entrar en su estudio, en su oficina, su biblioteca, y quedarse aquí horas y horas y horas cada día. ¿Haciendo qué? Buscando, investigando, comprendiendo la grandeza de quién es Dios, la grandeza de la obra de Dios a favor de su pueblo, para que Él pueda salir y predicar una revelación más grande cada semana, más grande de quién es Dios. Una revelación cada domingo más grande de lo que Dios ha hecho por su pueblo en Cristo. Y las personas que de verdad son convertidas en tu iglesia van a crecer. Van a crecer porque van a ver el poder, las excelencias, la hermosura del Señor. Ahora, me gustaría mostrarles algo muy importante aquí. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, un sacrificio santo. ¿No es cierto que especialmente en nuestra cultura, aquí en los Estados Unidos, uno de los problemas y quizás el problema más grande en la iglesia es la falta de santidad? ¿No es cierto? La inmoralidad, carnalidad, aún entre hermanos verdaderos. Parece que más y más el mundo tiene influencia sobre la iglesia. Y aún los cristianos sinceros siempre luchando entre dos mundos, la inmoralidad y la santidad. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Por medio de simplemente gritar? ¿Por medio de simplemente exhortar? Voy a hablar de dos cosas en este momento. Dos cosas que se necesitan en la iglesia. Primeramente, santidad. Segundo, amor. Amor por Dios. Siempre estamos diciendo a los hermanos que deben ser más santos. Siempre estamos diciendo a los hermanos que deben amar a Dios más. Pero como pastores necesitamos aprender cómo
necesitamos enseñarles cómo hacerlo. ¿Cómo podemos cultivar santidad? ¿Cómo podemos cultivar amor por Dios en nuestro corazón? Pablo acá nos ha dado la respuesta. Nos ha dado la respuesta. Ahora, vamos a decir que estoy echado aquí en el piso, así, de espalda, ahí en el piso. Y tú pasas y tú me ves así, agarrándome así y jalando, así. Y tú dices, oye Pablo, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues estoy levantándome. Y tú dices, pero Pablo, tú no puedes levantarte así, hermano. No has estudiado la física, no puedes hacerlo. Es imposible. Pero creo que a veces es exactamente lo que nosotros estamos diciendo a los creyentes. Creyentes, ustedes deben amar a Dios más. Y ellos dicen, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo crear dentro de mí un fuego? ¿Cómo puedo aumentar el amor que tengo por Dios? ¿Cómo puedo hacerlo, pastor? Les voy a enseñar, porque Pablo nos enseña acá. Yo amo a mi esposa más ahora que cuando nosotros nos casamos. Yo la amo más, de verdad. ¿Por qué? Porque en 21 años he visto más de sus virtudes. He visto más de sus excelencias. He visto más de sus méritos. He visto más de su hermosura. Y cada día que tengo una visión más amplia de las excelencias de mi esposa, lo que yo veo crea dentro de mí un amor más grande por ella. Una admiración más grande, un deseo más grande de estar con ella. Pablo está diciendo lo mismo ahora. ¿Cómo podemos cultivar y crecer en nuestro amor por Dios? Por medio de conocerlo mejor. Porque aunque mi esposa es casi perfecta, tengo que decirlo porque están grabando y ella va a ver la película. Aunque mi esposa es casi perfecta, todavía hay fallas. Pequeñas, querida, pequeñas. Pero hay fallas. Pero todavía yo la amo más. Pero Dios, ninguna falla. Ninguna oscuridad. Entonces, mientras mi visión de Dios y sus excelencias, sus poderes, su hermosura, su santidad, sus atributos, mientras más que esta visión crece, también el amor dentro de mí va a crecer y voy a querer entregarme a Él. No voy a tener que hacerlo a la fuerza. Ningún pastor va a tener que manipularme o asustarme. Porque la visión que tengo de Él, una visión bíblica de los atributos y obras de Dios, esta visión va a crear en mí un amor inmenso. Yo digo a ustedes que no solamente se encuentra en la Biblia este principio, pero también en la historia de la iglesia. Los hombres y las mujeres que se han entregado más a Cristo y le han servido con más dedicación han sido cristianos con una visión grande de la belleza, de las excelencias de Dios. Ahora, vamos a ver algunos textos en otras partes de la Biblia que necesitamos escuchar para entender de verdad lo que estoy diciendo. Vamos primero a Jeremías. Jeremías capítulo 9.
Versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es el conocimiento más importante? Según las Escrituras, es el conocimiento de Dios. El conocimiento de su persona y de sus obras. Ahora, la iglesia en el día de hoy. Si yo voy a la mayoría de las iglesias y yo hablo con los hermanos, vamos a decir que yo les doy una hoja y yo digo, por favor, en la hoja, hazme una lista de cada uno de los atributos de Dios. Y con solamente una frase o dos frases, dame una pequeña definición de los atributos. ¿Te das cuenta que la mayoría de los hermanos no podrían hacerlo? ¿Te das cuenta que muchos pastores no podrían hacerlo? A veces, simplemente para demostrar que lo que estoy diciendo es verdad, yo pregunto, siempre en privado, si es una persona, o si es un grupo, públicamente, yo pregunto, ¿estudiaste en un instituto bíblico? Y muchos me dicen, sí. ¿Cuántos años? 3 o 4, ¿está bien? En los 4 años, ¿cuántos años estudiaste quién es Dios? Y muchos responden, bueno, yo tenía un semestre, 4 meses de la teología sistemática y creo que ya allí 2 semanas estudiamos básicamente, ¿no?, la doctrina de Dios. ¿Sacaste tu maestría después? Sí. ¿Y en tu maestría cuántos años estudiaste las doctrinas de Dios? Bueno, no, yo estudié misiones, yo no estudié la doctrina de Dios. Yo estudié evangelismo, yo no estudié las doctrinas de Dios. ¿Tu PhD tienes? Sí. Bueno, ¿cuántos años estudiando tu PhD? ¿Cuántos años estudiaste los atributos de Dios? Bueno, mi PhD era en otra cosa. Está bien. ¿Y ahora estás predicando cuántos años? Bueno, ando predicando como 10 años. En los 10 años, ¿cuánto tiempo has pasado en tu estudio investigando quién es Dios? Los atributos de Dios, las obras de Dios. Bueno, no, yo enseño a mi iglesia cosas un poco más prácticas. ¿Y en tu iglesia? ¿Cuánto tiempo has pasado enseñando las doctrinas de Dios? ¿De quién es, no? Su santidad, su justicia, su hermosura, las revelaciones de Él en la persona de Cristo. ¿Cuántas series de prédicas has predicado para que el pueblo de Dios conozca a Dios? Bueno, pastor, de verdad, nunca lo he hecho. Hermanos, ¿están comenzando a ver el problema? Mi pueblo se destruye por falta de conocimiento de Dios. Hermano, ¿sabe lo que quiero hacer? Yo sé un poco de cómo hacer lucha libre. Me gustaría pasar a cada uno de ustedes, menos este hombre allí tan grande, pero los otros, yo quiero ir a cada uno de ustedes, agarrar tus hombros así, mirarte en los ojos. No puedes ver. Somos un pueblo, básicamente. Yo sé que hay buenos seminarios y también
Yo sé que hay buenas iglesias que sí están tomando en serio la necesidad de enseñar los atributos de Dios. Pero mayormente, entre los evangélicos, nadie tiene ningún conocimiento de quién es Dios. Y quiero mirarte y decir, hermano, puedes ver el problema. Vamos a decir que tú vienes a mí y tú tienes una herida con sangre y todo aquí en la frente. Y tú dices, Pastor Pablo, yo tengo esta herida todos los días, me duele. Sangre todos los días. Y no sé por qué. ¿Puedes darme consejos? Y yo digo, bueno, yo no soy médico, pero sí, yo voy a observarte un día, 24 horas, para ver si puedo encontrar la respuesta. Si es un misterio tan grande, quizás el Señor me revele la respuesta. Entonces, empezamos, medianoche. Yo te estoy observando ahí echado en la cama. Y a la una, el reloj suena. ¡Ton! Y tú te levantes, así. Te acercas a la pared, agarras la columna de la pared y te das. ¡Pum! Así. Y te acuestas de nuevo. Yo estoy allí observando. A las 2 en la mañana, el reloj, ton, ton, tú te levantas y te das 2 en la cabeza. Yo estoy escribiendo, observando. No, y todo el día. Mediodía peor, 12 veces te das. Y yo te digo, como medianoche, 24 horas, yo te digo, mira hermano, yo no soy médico, pero creo que he encontrado el problema. Si dejas de darte en la cabeza contra la pared, creo que te vas a curar. Es ridículo, ¿no es cierto? Pero mira lo que nosotros como evangélicos, mira lo que estamos haciendo. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué las personas no pueden caminar en santidad? ¿Por qué hay tan poco amor en las iglesias? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque los predicadores no conocen a Dios. Porque están andando enseñando cualquier tontería, método, estrategia, pastores vistiéndose en trajes de payasos y un montón de cosas para que personas vengan manipulando gente con un montón de cosas cuando el pastor debe dejar esas tonterías y esconderse en su oficina y estudiar quién es Dios para salir de su oficina y revelar Dios al mundo. ¿Ves? Hermanos, a veces pastores vienen a mí y dicen, Pablo, mira, has escrito un manual sobre los atributos de Dios. ¿Puedes venir a la iglesia y enseñar la doctrina de Dios? Y yo siempre, medio, ¿no? bromeando un poco, yo siempre digo, bueno, no sé, hermano, enseñar Dios en la iglesia, ¿no es un poco extremo? ¿No es un poco radical? Pero mira, yo no quiero dividir tu iglesia. Y ellos me dicen, pero Pablo, somos cristianos, el pueblo de Dios. ¿Por qué estás hablando así? Y yo siempre digo, hermano, si yo voy a tu iglesia y yo enseño la doctrina de Dios, ¿cómo se encuentra en el cristianismo ortodoxo? ¿Cómo se encuentra en los libros de teología sistemática, los libros clásicos? Muchos de los hermanos, supuestos hermanos en la iglesia, se van a enojar. Y tú vas a tener problemas. ¿De verdad? Y algunos hermanitas se van a levantar cuando yo empiezo a enseñar la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios. Cuando yo empiezo a enseñar el Dios cristiano,
Algunas de las hermanitas que han estado en la iglesia 30 años se van a parar y van a decir, lo que tú estás enseñando no es mi Dios. Yo nunca podría creer o amar un Dios así. ¿No me crees? Es cierto. Es cierto. Hermanos, es muy posible que domingo es la hora más grande de idolatría en toda la semana. Porque millones de personas están congregándose para adorar a un Dios que ellos mismos han creado en su propia mente. Ellos han creado su Dios y adoran al Dios que han creado. Y hermanos, es la culpa de los predicadores. Porque predicamos un montón de cosas, pero en este país y en el mundo evangélico, rara vez se encuentra un hombre que se ha dedicado a conocer a Dios y las obras de Dios para comunicar las doctrinas a su pueblo. Es cierto. Vamos a hablar un ratito de la santidad. De la santidad. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, ¿qué significa? Mayormente pensamos, bueno, significa que Dios es sin pecado. Pero este no es el significado principal de la idea de santidad. La palabra santo proviene de una palabra hebrea. La raíz es como cortar. Significa cortar. Y después de cortar, separar. Es como mi esposa cuando ella está en la cocina cortando zanahorias, ¿no? Ella como una máquina. Y zanahoria, así, un montón. Pero cuando hay demasiado, después de cortar un montón, ella hace así con el cuchillo. Corta y separa. Corta y separa. Cuando la Biblia dice, cuando Dios dice que Él es santo, ¿qué quiere decir? Que Él está separado. Que no hay nadie como Él. No hay nadie. Él no es como nosotros. Y más grande, Él no es como nosotros. No hay nadie como Él. Como Eres Sproul dice, ¿no? Más o menos dice, tengo que traducirlo ahora en español, es un poco difícil. Él dice, ¿cuál es más como Dios? ¿Un arcángel en el cielo? ¿O un gusano en la tierra? ¿Cuál es más como Dios? La respuesta es ninguno. Mira, en este momento yo estoy el único en este auditorio que está parado, ¿no? También estoy aquí en la plataforma. Sería ridículo si yo empezara a jactarme diciendo, yo soy más cerca al sol que tú. Porque el sol está tan lejos de todos nosotros que algunas pulgadas no significa nada. Dios no es como nosotros. Es totalmente distinto. Les voy a dar un ejemplo. Si vamos a decir que esta noche algunos extraterrestres llegan a California. Yo he escuchado que ya muchos han llegado. Que algunos extraterrestres llegan a California y cuando yo salgo a la playa de estacionamiento, uno se me acerca. Más o menos ese tamaño, son verdes, brazos muy largos y delgados, dedos así. Y él me dice, ¿quién eres? Yo puedo decir, bueno, yo soy como él. Yo soy como él. De una forma, yo soy como ella. Si quieres saber quién soy, hay como 7,000 millones de ejemplos de quién soy.
Pero cuando Moisés preguntó a Dios, ¿quién eres? Él no podía señalar a una persona fuera de él, de sí mismo. Él dijo, yo soy quien soy. Él no puede señalar a otro fuera de sí mismo. Bueno, hace 2000 años él podía hacerlo. Cuando alguien preguntó, ¿quién eres? Él dijo, yo soy como él, y señaló a su Hijo Jesús. Pero Dios es totalmente distinto. Y otra cosa que necesitamos entender, Dios interpreta la realidad perfectamente. Entonces Él sabe cómo calcular el valor de las cosas. Y en calcular las cosas, Él reconoce que Él tiene más valor, infinitamente más valor que la creación. Que toda la creación, Él tiene más valor, infinitamente más valor. Ahora, también calculando las cosas correctamente, Dios sabe que Él es infinitamente el más digno de amor. Él tiene el valor más alto. No hay comparación. Él es el más digno de amor. Ahora, ¿cómo afecta la santidad del hombre? El hombre es santo cuando el hombre comienza a calcular como Dios calcula. Y cuando él vive conforme a esta calculación correcta. Santidad es cuando yo reconozco el valor de Dios. Que Él infinitamente es más digno de adoración, de mi entrega, de mi vida, de todo lo que soy. Él, su valor, demanda de mí que yo me entregue totalmente a Él. Ahora, comparado con Él, el mundo es nada. Entonces, la visión que tengo de Él, una visión grande de quién es, de lo que Él ha hecho por mí en Cristo, cuando yo veo Dios como Dios es, ya tienes el poder para ser santo. Porque mi corazón ha sido regenerado. Y mi corazón nuevo tiene deseos nuevos. Y estos deseos buscan a Dios. Y estos deseos me motivan a entregarme totalmente a Él. Entonces, santidad no es una cosa ahora legalista. No es algo que puedes imponer para forzarme para que yo sea santo. Ahora es una visión, un corazón regenerado viendo a Dios como es. Y llegando a ser su cautivo, su esclavo. Pero un esclavo, no a la fuerza, sino por causa de las bellezas, excelencias, misericordias de Dios. ¿Qué necesitas? Tú necesitas poder. Muchos de ustedes tienen conocimiento acerca de cómo deben vivir. Ustedes saben que deben amar a Dios. Ustedes saben que deben ser esclavos de Dios. Deben entregarse totalmente a Él. Ustedes saben esto mejor que yo. Pero ¿de dónde viene la fuerza para hacerlo? Aunque no me creas, es la teología. Es la doctrina. Es conocimiento de la verdad. La vida cristiana no es principalmente, o el cristianismo, la religión del cristianismo, no es principalmente una religión ética o moral, aunque la vida cristiana tiene su ética y tiene su moralidad. La vida cristiana es acerca de una persona. El budista y el musulmán, ¿qué hacen? Ellos siguen leyes. Ellos siguen principios. ¿Para qué? Para su propio bienestar.
cristianos, ellos son personas resucitadas de entre los muertos. Sus corazones de piedra han sido cambiados, sacados. Y en el lugar de un corazón de piedra, Dios ha puesto un corazón de carne. Yo sé que en la Biblia mayormente carne significa algo negativo, pero en Ezequiel 36 no es así. Significa un corazón vivo que puede responder a Dios. Por ejemplo, si yo tengo una estatua de este hombre grandote que está ahí, yo tengo una estatua de él acá de piedra, yo puedo patear la estatua, yo puedo pegar la estatua sin miedo. ¿Por qué? Es piedra, no responde. Pero si él está aquí y yo le pego, probablemente va a responder. ¿Por qué? Carne. Él está vivo. Entonces, el cristianismo es una resurrección sobrenatural. Un muerto ahora vive en el poder de Dios y tiene un corazón nuevo. Y cuando el corazón nuevo ve Dios como es, Dios, bueno, Él se acerca a Dios. Y acercándose a Dios, Él deja atrás todo lo corrupto, todo lo terrenal, todo lo mundano. Muchos de ustedes como pastores siempre andan preocupados porque hay hermanos en la iglesia que andan en el mundo, que andan con un pie en el reino, otro pie en el mundo, que siempre están luchando con la inmoralidad y otras cosas. Pastor, les están dando una visión de quién es Dios. Hermanos, el trabajo de un predicador es difícil, pero vale. Es difícil, pero vale. Como yo compartí ayer, cuando yo anuncié a mi pastor que yo iba a predicar, que Dios me había llamado, mi pastor me hizo una pregunta yo pensaba muy extraña. Él dijo, muchacho, ¿puedes estar a solas? Y yo pensaba que él quería decirme, si yo predico la verdad, no todos me van a odiar. No. Lo que él estaba diciéndome es lo siguiente. Para ser un hombre de Dios, tú tienes que dejar a los hombres. Y muchas veces aún el compañerismo de los hombres. Y tú tienes que irte y estar a solas con Dios. ¿Qué necesitamos en este mundo? ¿Qué necesitamos? ¿Más hombres elocuentes? ¿Más hombres con ideas? ¿Más hombres que pueden ir al mundo y aprender sus trucos para aplicarlos a la iglesia? ¿Qué necesitamos? Necesitamos hombres que estudien las Escrituras, que se ponen de rodillas, que busquen conocer a Dios a través de su palabra inspirada. Y después de conocer a Dios, salir de su oficina para abrir sus bocas y enseñar al pueblo de Dios. Entre algunos de ustedes quizás un poco más, ¿no? Algunos de ustedes que sus iglesias se basan en la ley o en reglas o principios. Ustedes tienen que darse cuenta que estas leyes no tienen poder para transformar una vida. ¿Una visión de Cristo? Sí. Algunos de ustedes piensan, si solamente podemos animar al pueblo para que alaben al Señor y digan gloria muy fuerte, que por medio de eso ellos van a cambiar. No, es muy posible que van a, con toda su fuerza, cometer el pecado de idolatría. Porque están adorando a un Dios que han creado con su propia mente. Somos, mira, simplemente, mira lo que somos.
o supuestamente somos, hombres de Dios. No hombres de hombres. No somos hombres de estrategias y métodos. No somos vendedores de cristianismo. Somos hombres de Dios. La preposición de, nosotros cuando estudiamos griego, la llamamos, creo que, genativa. Genitivo. Genitivo, caramba, cuando hablas de genitivo, ay, qué problema. ¿Por qué? Algunos estudiosos dicen que hay 32 diferentes tipos de genitivo. Yo prefiero decir que hay 2. No, pero genitivo puede comunicar definición. Hombre de Dios. ¿Cómo se define mi vida? Mi relación con Dios. También la preposición puede significar posesión. ¿Quién es mi dueño? Dios. Mira, solamente en una frase. Hombre de Dios. Tenemos suficiente información para saber lo que debemos hacer. Pasar tiempo con Dios. Conocer a Dios. Esta es la necesidad más grande. ¿Sabe qué? Es la necesidad más grande del pastor y de su esposa y de sus hijos. ¿Cuál es el regalo más grande que yo puedo dar a mis hijos? El conocimiento de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo. ¿Cuál es el don más grande que yo puedo dar a la iglesia? Conocimiento correcto acerca de la persona de Dios. ¿Cuál es el don más grande que yo puedo dar a este mundo secular e incrédulo? Conocimiento correcto de quién es Dios. Si mi corazón comienza a enfriarse, ¿qué necesita? Una visión bíblica más amplia de la persona de Dios, especialmente en el contexto de la persona de Cristo y el Evangelio. Si tengo una tarea que tengo que hacer, como venir acá y predicar ante Él, si tengo una tarea así que me asusta, ¿qué necesito? Una visión más amplia de Dios para que yo pueda decir, Señor, sí, voy a ir al púlpito. Voy a hacerlo porque tú eres digno. Pastores, tú puedes ser una bendición tremenda. Padres de familia, ustedes pueden ser bendiciones tremendas. ¿Cómo? Por medio de dedicar su vida a conocer a Dios, a minar las joyas más grandes que hay para darles a la iglesia, a sus esposas y a sus hijos. Mañana vamos a continuar con eso, pero mañana también quiero hablar especialmente de la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Otra cosa también, y voy a terminar, es lo que estoy predicando. Yo no soy de aquí, yo soy de Virginia, otro ministerio. Yo no vivo en California. Pero lo que estoy predicando aquí es lo que se enseña aquí, en esta iglesia, en este seminario, en la universidad. Y si tú has venido acá pensando, wow, nunca he escuchado tal cosa, de verdad, yo no tengo conocimiento de Dios. Yo necesito saber más de esto para que yo pueda dar más alimento rico a mi familia o a mi iglesia. Bueno, hay hombres acá que te pueden ayudar.
hay hombres acá que te pueden enseñar. De verdad hay. Padre Santo, me presento ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, no hay palabras. Lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, ¿cómo podemos agradecerte? Pedimos, Señor, la gracia que necesitamos para servirte como debemos. Eres digno, Señor, de nuestra vida. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo, yo te pido gracias, Señor, y misericordia, el poder del Espíritu Santo para enseñar. Y Señor, tú sabes cuán difícil es para mí hablar en español, pero por medio de la debilidad del hombre, tú te glorificas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, nosotros aquí vivimos en un país católico y la mayoría de las personas aquí en Perú se creen salvas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Se creen salvos. ¿Por qué? Porque una vez en su vida, cada uno fue bautizado como niño. Entonces, se cree cristiano. Es herejía, ¿no es cierto? Los bautistas han cometido la misma herejía. Porque entre los bautistas, muchos se creen salvos, porque una vez en su vida levantaron la mano en una campaña evangelística y se creen salvos. Muchas personas en este país, entre los bautistas, se creen salvos, porque una vez en su vida repitieron una oración. Nosotros hemos reducido el Evangelio de Jesucristo a nada más que 4 leyes espirituales y 5 cosas que Dios quiere que sepas. Nuestro evangelismo es tan superficial que nosotros de una forma estamos engañando a muchas personas. Tantas personas que se creen cristianos evangélicos, pero viven continuamente en la carnalidad, pero se creen cristianos porque una vez en su vida oraron una oración o hicieron su decisión. Entre todas las personas que han hecho su decisión con ustedes, ¿cuántos están caminando con el Señor y cuántos están en el mundo? Necesitamos ver algo. Hemos aprendido una forma de evangelismo de los Estados Unidos. Hemos reducido el evangelio a algunas etapas. En el día de hoy el evangelio no tiene poder porque no estamos predicando el evangelio. Y tenemos que volver a las Escrituras para ver cómo es el evangelio verdadero. ¿Cómo debemos evangelizar? Hay un principio en la hermenéutica que nosotros debemos interpretar las Escrituras dentro del contexto de las Escrituras, pero a la vez debemos interpretar las Escrituras dentro del contexto de la historia cristiana.
Por ejemplo, si estoy leyendo la Biblia y interpreto un versículo de una forma, necesito ver cómo se interpreta el versículo a través de la historia de la iglesia cristiana. Si todos están de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con ellos, probablemente yo estoy equivocado. ¿Te das cuenta? El evangelio que nosotros predicamos en el día de hoy, como bautistas y evangélicos, es muy diferente que el evangelio que se predicó por los bautistas tempranos y los cristianos tempranos. Entonces, en los próximos días vamos a hacer un estudio acerca del evangelio. Ahora, Pablo aquí habla del evangelio como el poder de Dios. El poder de Dios. Él no tenía vergüenza del evangelio porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Pero en el día de hoy, me parece que confiamos más en la psicología y en nuestras estrategias y nuestra forma de evangelizar. Mira, para reducir todo, simplemente voy a decir esto. Para resumir todo, voy a decir eso. Mira cómo evangelizamos en el día de hoy. Mira, nos acercamos a un pecador. Decimos, Señor, ¿te das cuenta que eres pecador? ¿Sí? Señor, ¿quieres ir al cielo? ¿Sí? Señor, ¿quieres pedir que Cristo entre en tu corazón? ¿Sí? Entonces, ora conmigo esta oración. Solamente va a tomar 5 minutos de tu tiempo. Ora esta oración para pedir a Cristo que entre en tu corazón. Después que ore, Señor, ¿oraste? Sí. ¿Sinceramente? Creo. Entonces eres salvo. Así es como se evangeliza en el día de hoy. O, otra cosa, aún peor. ¿Sabe qué? Yo tengo niños. Yo debo ser su abuelo, pero yo tengo niños muy chiquititos. Yo casi nunca voy a enviar a mis hijos a una escuela dominical o a un club bíblico. ¿Por qué? Por causa del evangelio que se enseña ahí. Así. Después de ver una película acerca de Jesús, o después de dibujar y colorar cosas en un libro acerca de Jesús, después de hacer un montón de cosas así, después de escuchar muchas cosas buenas acerca de Jesús, ¿cuántos niños aquí aman a Jesús? ¿Una vez has visto un niño que se para? No, lo odio. Todos los niños dicen, yo amo a Jesús. ¿Cuántos niños quieren ir al cielo? ¿Qué niño va a pararse diciendo, no, quiero ir al infierno? Todos los niños, sí, yo quiero ir al cielo. Entonces, ustedes deben repetir esta oración con nosotros. Entonces, repiten la oración. ¿Qué estamos haciendo? Engañando un montón de niños. ¿Qué pasa con la escritura que habla del arrepentimiento verdadero? ¿Qué pasa con las escrituras que hablan de lo que es fe y las evidencias bíblicas de fe? Nosotros somos como el Papa a veces. Pronunciamos la salvación sobre personas cuando no son salvas. Ellos solamente han pasado por nuestro método de evangelismo. Si ellos dicen sí a la primera pregunta, y sí a la segunda pregunta, y sí a la tercera pregunta, y oran una oración, nosotros decimos, eres salvo. No es bíblico, tampoco es histórico, tampoco es bautista. Los bautistas, en su historia, no evangelizaban así, tampoco los presbiterianos, tampoco los congregacionalistas, los metodistas, nadie. Pero es nuestra forma de evangelizar en el día de hoy. Creencia fácil, evangelismo superficial.
Vamos en el tiempo, solamente esta lectura va a ser como una introducción. Y estoy predicando de una forma para enojar a todos, para que regresen pues. Vamos a ver algo. Señor, ¿sabes que es pecador? Y el Señor dice, sí. ¿Qué significa? Absolutamente nada. Pregunta al diablo si sabe si es pecador. Sí, por supuesto soy pecador. ¿Y qué? Nosotros vivimos en una cultura hundida en el pecado. Como un pescado que no sabe que está mojado, el hombre no significa lo que significa pecador. No entiende. Es el trabajo del predicador enseñar con las Escrituras qué es el pecado, qué significa, cómo es Dios, un Dios justo. Enseñar cosas acerca de la ira de Dios, el juicio de Dios. Pero en el día de hoy solamente, ¿sabes que eres pecador? Sí, entonces la próxima pregunta. No, la pregunta no es, Señor, ¿sabes que eres pecador? No, la pregunta es, Señor, desde que has escuchado el Evangelio, ¿ha obrado Dios en tu corazón? ¿El pecado que antes amaste, ahora aborreces? ¿Ha hecho algo Dios en tu corazón? La conversión no es una decisión humana, no es solamente una decisión humana, es una obra sobrenatural de Dios. Un hombre puede tomar una decisión y todavía está a rumbo al infierno, porque la salvación es una obra de Dios. ¿Cuántas personas en el día de hoy están confiando, entre los evangélicos, están confiando no en Cristo, sino en su decisión? Es como los católicos. ¿En qué están confiando? Están confiando en un acto, en su bautismo. Yo soy cristiano porque fui bautizado. Ellos, cuando les preguntamos, ¿eres salvo? Sí. ¿Cómo sabes? Se nota que están confiando en su bautismo. Entre nosotros, ¿cuántas personas he visto? Cuando yo les pregunto, ¿eres salvo? Sí. ¿Cómo sabes? Hice mi decisión. ¿Qué? Es la forma de hablar las Escrituras. ¿Hice mi decisión? ¿Qué significa esto? ¿Hice mi decisión? Está confiando en una decisión y la sinceridad de su decisión. Una decisión que hizo hace tiempo. No somos salvos por medio de confiar en una decisión, somos salvos por medio de mirar y confiar en Cristo. Muchas personas creen que son salvos, pero están confiando en la sinceridad de su propio corazón en vez de mirar a Cristo. Hermanos, Cuba, el país de Cuba, ¿okay? ¿Quién es el jefe allí? Fidel Castro, ¿no? Tengo miedo que va a morir. Tengo miedo que muera. Tú dices, ¿pero por qué, Pablo? Porque cuando él muere, probablemente el país va a abrirse a otros países, ¿no? Y probablemente va a abrirse a los Estados Unidos, porque hay muchos cubanos ahí. Tú dices, pero Pablo, ¿por qué tienes miedo? Porque significa que los misioneros norteamericanos van a entrar en Cuba. Y van a malograr todo con su evangelismo superficial, con sus campañas evangelísticas. Una vez, hermano Zacarías, no sé si recuerda, pero una vez hermano Zacarías llegó a mi oficina cuando todavía yo vivía en Perú
Y él me dijo, estoy tan enojado. Yo dije, ¿por qué? Bueno, la semana pasada tuvimos una campaña evangelística y 100 personas recibieron a Cristo. Entonces, hermano, ¿por qué estás enojado? Porque ninguno de ellos llegó a la iglesia domingo. ¿No es cierto? Los evangelistas vienen, predican un montón de bullo y todo lo demás, ruido, ya personas han recibido a Cristo, pero los pastores domingo dicen, ¿y dónde están? ¿No es cierto? Pero el evangelista sale, va a otra iglesia. Oye, hermanos, la semana pasada yo prediqué en Callao y 1000 personas recibieron a Cristo. ¿Dónde están? No, 1000 personas tomaron una decisión, pero no fueron convertidas. Porque la evidencia de la salvación verdadera no es una decisión, es fruto. Una vida cambiada. No debemos pensar solamente en la decisión que una persona hace, sino en el fruto de su vida después de su decisión. Si una persona no camina como cristiano es porque no es cristiano. Y vamos a hablar de eso también. Pero mayormente decimos, ¿sabes que eres pecador? Si la persona dice sí, vamos a la otra pregunta. Pero la pregunta no es, ¿sabes que eres pecador? La pregunta es, Señor, desde que has escuchado el Evangelio, ¿Dios ha cambiado tu corazón? ¿El pecado que antes amaste, ahora aborreces? Arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento es una parte del Evangelio. Una obra sobrenatural en el corazón del hombre que produce el fruto de arrepentimiento. Muchas veces ni nos preocupamos por estas cosas cuando predicamos el Evangelio. ¿Sabe que yo estaba en Rumania hace algunos años? Yo voy allí como 2 veces al año ahora, pero hace tiempo yo estuve allí y hablé con uno de los líderes de los bautistas. ¿Y sabe lo que él me dijo? Si los evangelistas norteamericanos tienen razón, si lo que dicen es correcto acerca de las personas que han sido convertidas en sus campañas, entonces todas las personas en Rumania han sido salvos 4 veces. Han sido salvados 4 veces. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Bíblicamente, ¿cómo debemos evangelizar? ¿Cómo aprendiste el evangelismo? ¿Por medio de las Escrituras o por medio de un folleto? Todos vienen con sus métodos de evangelizar, sus estrategias de evangelizar. Lo que necesitamos, no necesitamos folletos y no necesitamos estrategias, necesitamos las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo debemos evangelizar? Bueno, como dije, la pregunta no es, ¿sabes que eres pecador? Sino, ¿Dios ha obrado en tu corazón de tal forma que ahora aborreces el pecado que antes amaste? Segunda pregunta, ¿quieres ir al cielo? ¿Quién no? Todos quieren ir al cielo. Los comunistas querían crear un cielo acá. Todos los hombres quieren ir al cielo. Hermanos, en la selva, donde cultivan arroz, después de cosechar el arroz, ¿qué pasa? Queman el campo, ¿no es cierto? Prenden el campo. Fuego bien grande. Y todas las víboras, ¿qué hacen? Salen del fuego, ¿no? Pero cuando salen del fuego, todavía son víboras. Las víboras solamente quieren salvarse. Nada más. ¿Quieres ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Pero no quieren que Dios esté cuando lleguen. La pregunta no es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta es, ¿el Dios que has aborrecido, Él ha obrado en tu vida de tal forma que ahora lo deseas? Hermano, la Biblia enseña que los hombres todos nacen aborrecedores de Dios. Es lo que la Biblia dice. Para que un hombre sea amante
de Dios. Se requiere una obra sobrenatural de Dios. Un cambio del corazón. Es lo que significa conversión. La pregunta no es, ¿quieres ir al cielo? La pregunta es, ¿deseas a Dios? El Dios que has ignorado, el Dios que has aborrecido, el Dios contra el cual te has rebelado, ahora ¿quieres seguirle? ¿Deseas comunión con Él? ¿Quieres conocerlo? Es la diferencia. Y ahora, una persona dice, bueno, ¿sabes que eres pecador? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Entonces, repite esta oración conmigo. No se encuentra en las Escrituras, hermano. Imagínense, Cristo, ¿no? Llega al cielo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Ahora, ¿quién quiere abrir su corazón para que yo entre? No es lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Que deben arrepentirse y creer el Evangelio. Apocalipsis 3:20. Todos lo usan. ¿No? Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. No es lo que la Escritura dice, hermanos. Si quieren usarlo, pueden, pero no es lo que el texto dice. No está tocando al corazón de un pecador, está tocando a la puerta de una iglesia. Hay una diferencia. Pero los evangelistas, cuando siempre les hablo, ellos dicen, yo sé, no es lo que significa, pero funciona. Con este versículo yo tengo éxito. ¿Tenemos el derecho de hacer eso? Simplemente podemos sacar un versículo de su contexto y interpretarlo como queremos porque funciona. Las sectas también usan un montón de cosas que funcionan. Ellos también tuercen las Escrituras porque funciona. No puedes encontrar en la Escritura donde dice que los apóstoles o Jesús estaban predicando el Evangelio y después dieron una invitación así. ¿Cuántas veces he escuchado a los evangelistas en los Estados Unidos y Perú decir, solamente va a tomar 5 minutos? Entonces voy a hacerlo, porque si son 6 minutos no voy a hacerlo. ¿Va a tomar 5 minutos? No, va a tomar tu vida. Evangelismo superficial. Entonces tenemos un montón de convertidos que nunca cambian. Que nunca se portan como creyentes. Y para explicar lo que ha sucedido, para explicar la realidad que tenemos un montón de personas en la iglesia que caminan siempre como personas carnales, inventamos la doctrina del cristiano carnal. Que una persona puede ser cristiano y vivir continuamente en la carnalidad. Es una mentira también. Ustedes, hermanos, pueden ver la importancia de reestudiar el Evangelio. ¿Quieres que Cristo entre en tu corazón? ¿Sí? Entonces, repite esta oración conmigo. Muéstrame en las Escrituras. Muéstrame. Lo que hacemos es lo siguiente. Por ejemplo, una persona viene a nosotros dudando su salvación, ¿no? Pastor, no sé si soy salvo. Entonces decimos, bueno, hubo un tiempo en tu vida cuando oraste y pediste a Cristo que entrara en tu corazón. Es mayormente la primera pregunta que hacemos. Sí, pastor. ¿Fuiste sincero? Sí, creo. Entonces, eres salvo. El diablo está molestándote. No es bíblico. No puedes encontrar eso en la Escritura. Porque según el apóstol Pablo, no es solamente
No debemos solamente chequear o investigar el momento de su conversión, sino debemos examinar el fruto de su vida. Mateo capítulo 7, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y vamos a estudiar eso también. Lo que tenemos que ver, hermanos, es que una invitación al Evangelio, una invitación bíblica es completamente diferente que lo que hacemos en el día de hoy. Cuando estudiamos el Evangelio, cómo se predicó por los apóstoles, su invitación era que los hombres, que Dios manda que todos los hombres se arrepientan y que crean en el Evangelio. Arrepentimiento y fe nosotros hemos reducido en una oración. Una oración. Una oración. Y a veces la persona ni puede orar la oración, entonces oramos la oración por ellos. Yo escuché un evangelista que una vez dijo a una persona: ¿quieres orar para recibir a Cristo? Bueno, pero no sé cómo orar. Entonces, yo puedo orar y tú puedes repetir las palabras después de mí. Bueno, no sé, ¿en voz alta? Bueno, tú puedes hacerlo, no tienes que hacerlo en voz alta. No sé. Ya, el evangelista dijo. Entonces, aquí es lo que vamos a hacer. Yo voy a orar la oración a Dios. Y si es lo que quieres decir a Dios, aprieta mi mano. He aquí el poder de Dios en la salvación. Hermanos, la teología es tan importante. La doctrina bíblica. Voy a terminar mostrándoles algo que es muy importante. En los años tempranos de los bautistas, los puritanos, presbiterianos, todos. Los libros cristianos que se escribieron, la mayoría tenían un tema principal. ¿Qué es el Evangelio? De verdad, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo se predica? ¿Y cómo se puede saber que de verdad, cómo se puede saber una persona que es salva? Ahora, vamos a la librería cristiana. Probablemente no vamos a encontrar ningún libro que habla de estos temas. ¿Te das cuenta? Ahora, mira lo que la Iglesia Católica ha hecho. La Iglesia Católica no tiene un evangelio bíblico, ¿no es cierto? Pero todos los católicos se creen salvos, aunque no viven como cristianos. Y la Iglesia Católica se preocupa por, no sé, en vez de preocuparse por lo que es el Evangelio, ellos hacen un montón de cosas tratando de guardar su rebaño, así, pero no predican el Evangelio. En el día de hoy, en las iglesias bautistas, no pensamos mucho en el Evangelio. Una persona pasa adelante, aconsejamos a la persona algunos minutos, después la persona es salva, de ahí empezamos a tratar de discipular a la persona. Y muchas veces el discipulado es un fracaso. La razón por la cual las personas están entrando a la iglesia y saliendo de la iglesia no es porque no reciben discipulado. La razón por la cual las personas entran en la iglesia y salen de la iglesia es porque nunca fueron convertidas. Y nunca fueron convertidas porque no escucharon el Evangelio bíblico. Y nosotros hemos pronunciado salvación sobre ellos simplemente porque pasaron por nuestras preguntas, afirmando cada pregunta, y después oraron una oración. Es el evangelismo superficial, creencia fácil. Y lo que vamos a hacer en esta conferencia es atacar, destruir toda esta forma de evangelizar y vamos a construir de nuevo
un evangelio bíblico. Esa es mi meta. Ahora me da bastante pena hablar en español porque es tan difícil por mí. No puedo explicar exactamente a veces lo que quiero explicar. Pero es lo que vamos a hacer. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es? ¿Cómo recibe una persona el evangelio de Cristo? ¿Qué significa conversión? ¿Y cómo se puede saber una persona que es de verdad cristiana? ¿Qué dicen las Escrituras? Eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, lo que me gustaría hacer en este momento, ¿cuántos minutos más tengo, hermano? Tengo 10 minutos. Amén. Vamos a empezar simplemente en el libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a estudiar en Romanos, vamos a estudiar en Ezequiel, Jeremías, 1 de Juan, 2 Corintios. Vamos a cubrir un montón de cosas esta semana. Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, muchos teólogos y predicadores, por ejemplo, Carlos Spurgeon, Martin Lloyd Jones, los bautistas tempranos, Juan Gill y otros, ellos dijeron que este pasaje era el texto más importante en todas las Escrituras. Ellos llamaron este texto, creo que la palabra en español quizás es Acrópolis. Es una palabra griega que significa la ciudad fortificada, la ciudad alta de las Escrituras. El mensaje, el texto más importante en toda la Escritura. Las palabras de Carlos Spurgeon, Martin Lloyd Jones, otros. Y de verdad es. En este texto se encuentra la esencia del Evangelio. Y vamos a estudiar este texto. Ahora, en la próxima lectura que hago vamos a entrar en nuestro estudio. Pero antes me gustaría decir una cosa más. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 con respecto al Evangelio? Si una persona predica un Evangelio que no es el Evangelio de las Escrituras, ¿qué pasa? ¿Es anatema? Anatema. Ahora, tengo una pregunta. Me imagino como pastores que han hecho estudios personales sobre diferentes doctrinas. Ojalá. No solamente leyendo un libro, pero cada uno de ustedes ha profundizado diferentes temas en las Escrituras. Quizás has estudiado, la creación. Quizás has estudiado la doctrina de la iglesia. Quizás has estudiado escatología, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Tengo una pregunta. ¿Dice en la Biblia si uno predica acerca de la iglesia de una forma no bíblica es anatema? No. ¿Dice si alguien se equivoca con respecto a la segunda venida es anatema? No. ¿Pero qué dice? Si una persona predica un evangelio que no es el evangelio, es anatema. ¿Cuánto tiempo, cuántos años has estudiado el evangelio para asegurarte que es el evangelio verdadero? ¿O simplemente tu evangelio proviene de los folletos? El evangelio que predicas, ¿cuántos años
¿Has escudriñado las Escrituras para determinar lo que es el Evangelio? ¿O simplemente has recibido el Evangelio de otra persona? ¿Ves? Cuando tú te convertiste, alguien te dio un folleto. Mira, puedes repartir esos folletos. Porque son bien graciosos, pero tienen un mensaje muy bonito. Y aprendiste el Evangelio a través de los folletos o a través de los evangelistas. Pero el mensaje más importante de las Escrituras, ¿cuánto tiempo has pasado estudiando el Evangelio? Cuando yo me gradué del seminario, yo iba a estudiar mi PhD en Europa. Y yo hablé con 2 profesores y ellos me preguntaron, Pablo, ¿sobre qué tema? En tu PhD tienes que escoger un tema doctrinal. Yo les dije, bueno, quiero estudiar el Evangelio. Solamente qué es el Evangelio. Y no mi propia opinión. Quiero estudiar todo lo que los bautistas tempranos dijeron, todo lo que los presbiterianos, todo lo que todos los cristianos han dicho. ¿Qué es el Evangelio? Quiero estudiar las Escrituras en hebreo y griego solamente para saber qué es el Evangelio. Pero Pablo, ¿por qué? Porque es el mensaje más importante en las Escrituras. Y porque si no predico bien el Evangelio, la Biblia pronuncia ¿qué? Un anatema. La Iglesia Católica, que no es una iglesia, casi nunca habla del Evangelio. Para ellos el Evangelio es bautízate. De ahí un montón de otras cosas. Mira nosotros. ¿Hiciste tu decisión? Sí. Ahora vamos a estudiar las cosas profundas de las Escrituras. Ya has recibido el Evangelio, es la primera etapa del Evangelio, pero ahora tenemos que estudiar las cosas muy profundas. ¿Qué estás diciendo? La cosa más profunda en toda la Escritura es el Evangelio. En el momento de la segunda venida de Jesucristo vas a entender todo acerca del libro de Apocalipsis. El momento que Cristo regresa, vas a entender todo. Y también vas a aprender en este momento que todos los maestros en el mundo ahora están equivocados. Pero en un segundo vas a entender la segunda venida. Pero vas a pasar toda la eternidad y todavía no vas a comprender la grandeza del Evangelio. Algunos teólogos dicen, estoy de acuerdo, que vamos a pasar toda la eternidad tratando de comprender la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de la cruz del Calvario. Pero ahora nuestra teología en el día de hoy prácticamente se puede decir que el Evangelio es la primera etapa en el cristianismo. Pero ahora vamos a profundizar las cosas más profundas. Hermanos, el Evangelio es la cosa más profunda. Es el trabajo nuestro estudiar el Evangelio y saber lo que es y predicar el Evangelio como debemos. Ahora voy a terminar diciendo una cosa muy importante. Cuando empecé esta mañana, yo dije que cuando hacemos nuestra teología, cuando formamos nuestra teología, tenemos que hacerlo en el contexto de la iglesia. Tenemos que comparar lo que hemos descubierto con los demás teólogos y con los demás hombres de Dios a través de la historia de la iglesia. Si no, estamos en peligro de llegar a ser una secta, ¿no? Lo que les voy a enseñar no es el Evangelio de Pablo Washer o el Evangelio de la iglesia contemporánea, pero es el Evangelio de Carlos Spurgeon
Es el evangelio de Martin Lloyd Jones, es el evangelio de los bautistas tempranos, es el evangelio de Jorge Whitfield, es el evangelio de Jorge Mueller, es el evangelio de Hudson Taylor, es el evangelio de William Carey, es el evangelio de la iglesia verdadera y de los bautistas. Siempre digo eso, ¿por qué? Pablo, ¿tú crees que los bautistas son los únicos que van a ir al cielo? Bueno, yo creo que la mayoría de los bautistas no van a ir al cielo. Pero sí, en la historia de la iglesia me identifico con los bautistas. Pero, te digo algo. Si los bautistas del pasado pudieron regresar en el día de hoy y escuchar lo que estamos predicando, dirían que no somos bautistas. ¿Te das cuenta? Dirían, ¿qué han hecho ustedes con el Evangelio? ¿Cómo es que pueden reducir el Evangelio a 4 leyes espirituales? A 5 cosas que Dios quiere que sepas. Ahora, quizás estás diciendo, pero yo recibí a Cristo así. Muchas personas han recibido a Cristo conmigo por medio de este método. Han recibido a Cristo no por causa de ti, sino a pesar de ti. No por causa de tu mensaje, sino a pesar de tu mensaje. Y yo puedo decir lo mismo acerca de mí mismo. Las personas reciben a Cristo a pesar de los errores que hemos cometido. Pero no es cierto, hermanos, solamente escuchan. Yo predico en muchos lugares solamente una vez. Escucha, ¿no es cierto que la mayoría de nuestros conversos nunca llevan fruto? Nunca llegan a la iglesia, nunca se maduran, nunca crecen. Un montón de números de personas que hicieron su decisión, pero pocas personas que de verdad cambian. Pero la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si las personas no llegan a ser nuevas criaturas es porque no han llegado a ser cristianos. Tú dices, pastor, ¿el cristiano puede pecar? Sí. Una de las evidencias más grandes de que una persona es cristiana es que lucha contra el pecado. Pero hay una diferencia muy grande entre una persona que lucha contra el pecado y lleva fruto que una persona que dice que es creyente pero vive como el diablo. Entonces, es lo que vamos a estudiar, hermanos. Lo siento por mi español, pero soy bautista y no puedo orar para que el Señor me dé lenguas. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por esta introducción. Y Señor, yo sé que he hablado cosas bien fuertes, pero Señor, es para que veamos que aún entre nosotros es posible que no prediquemos el Evangelio como debemos predicarlo. Oh Señor, yo sé cuántas veces lo he hecho. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, me presento ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Señor, no hay palabras. Lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, ¿cómo podemos agradecerte? Pedimos, Señor, la gracia que necesitamos para servirte como debemos. Eres digno, Señor, de nuestra vida. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo, yo te pido gracias, Señor, y misericordia, el poder del Espíritu Santo para enseñar
Y Señor, tú sabes cuán difícil es para mí hablar en español, pero por medio de la debilidad del hombre, tú te glorificas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, nosotros aquí vivimos en